Como lo anunciamos al principio de hora 23, somos inevitablemente un país de contradicciones. Una época de carnaval que ha sido celebrada en prácticamente todo el territorio nacional, excepto en aquellas áreas que se encuentran en una situación de desastre o emergencia, y de verdad no son pocas. Pero, dicen los expertos, quizás ha sucedido lo peor, pero existe la posibilidad de que las siguientes etapas en las zonas afectadas por las inundaciones sean también críticas en el sentido de infecciones, de enfermedades y de problemas vinculados a la salud que pueden presentarse con las personas afectadas que se encuentran en estas regiones. Debemos entonces estar alerta ante una nueva etapa de riesgo en el panorama de inundaciones que estaría vinculada a los riesgos de la salud para los pobladores afectados. Queremos abordar este tema con detalle y lo vamos a hacer con un invitado. Se trata del doctor Herbert Ortiz Vázquez, él es médico salubrista. Doctor Ortiz, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos. ¿Cuáles son los riesgos para la salud luego de que las inundaciones han llegado a una zona determinada? ¿Cómo podría definirlas? ¿Qué categorías corresponden? Mire, nuestro país, con la amplia diversidad que tiene, prácticamente también nos da panoramas distintos para poder presentarse enfermedades públicas como ahora estamos viviendo, por causa de las lluvias e inundaciones. Y bueno, prácticamente se van a clasificar en enfermedades que puedan ser afectadas de manera directa, por el orden respiratorio, principalmente enfermedades respiratorias, ¿no?, que pueden ir desde un resfrío hasta una neumonía, que puede ser complicado en cierta forma de manera directa también. Otras enfermedades son las diarreicas, principalmente en las zonas cálidas o subtropicales. Y bueno, enfermedades de la piel a nivel general, disperso en todo nuestro país, pues está también propenso a poder contraer estas enfermedades. Estas causan las inundaciones y las riadas que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y también no deja de tener su repercusión las enfermedades vectoriales, ¿no? Es decir, los mosquitos, los roedores, que prácticamente también buscan, los roedores refugio, por causa de las inundaciones, y van a ubicarse prácticamente alrededor de las personas o de los asentamientos humanos, ¿no? Los 4 ejemplos que ha mencionado corresponden a la condición de enfermedades infecciosas. ¿Es la forma correcta de referirse a ellas? Así es, enfermedades infecciosas y también enfermedades transmitidas por vectores, y también existen enfermedades que son producto también del descenso del agua, o sea, prácticamente estamos en medio de un problema de salud pública que seguramente el gobierno está mirando con atención estos acontecimientos, ¿no? El término que acaba de mencionar es el correcto para referirse a lo que puede pasar en los próximos días en el país, es decir, un problema de magnitud, un problema de salud pública. Es así, ¿no? Y para eso, bueno, la población debe estar alerta a acontecimientos que puedan acontecer en su salud. Y bueno, podría mencionarle que tenemos un principal síntoma que desarrolla la persona, que es principalmente por las enfermedades infecciosas, es la fiebre, ¿no? Entonces, cuando ya hay un acontecimiento de fiebre en una persona, pues debe llamarle la atención, pues estamos en una emergencia, usted bien lo ha dicho al empezar, y debe también actuar la familia como tal para poder prevenir las complicaciones que pueda ocurrir en una persona, ¿no? Tras este panorama general que nos ha permitido conocer de forma también general las características de las enfermedades infecciosas que suelen aparecer cuando se presenta un problema de salud pública como el posterior a las inundaciones, veamos en detalle algunas de ellas. Las enfermedades diarreicas, por ejemplo, ¿en qué condiciones se presentan y a quiénes afectan principalmente? Mire, las noticias nos han puesto al tanto, ¿no? El principal problema que tienen ahorita las personas es el acceso al agua, ¿no? El acceso al agua y alimentos. Entonces la persona es propensa a consumir alimentos contaminados, empezando por el agua, ¿no?
Entonces, al ingerir estos, puede empezar a desarrollar enfermedades que van a enfermedades diarreicas y prácticamente que van a empezar, pueden descompensar también, más en niños menores de 5 años que en personas mayores, ¿no? Allí, ¿cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría? Desde luego se han organizado centros de albergue o de protección para las familias que han perdido su hogar, donde se les está proporcionando alimento, cobijo, agua y otras condiciones para paliar la situación. Pero a nivel general, en una zona de desastre y para evitar las diarreas, ¿cuáles son las recomendaciones especializadas? Bien, la principal es la prevención en la alimentación, ¿no? Alimentos que no estén expuestos a contaminarse, ¿no? Y el manipuleo de los mismos también es muy importante, ¿no? Que no estén expuestos a contaminarse, ¿qué significa? Significa que no estén expuestos al ambiente, a las moscas, que es un vector que puede estar presente en todo momento y lugar y puede trasladar la infección de un alimento a otro. Entonces yo agarro, lo consumo y voy a empezar a desarrollar enfermedades diarreicas, ¿no? En el caso del agua, las recomendaciones para su consumo, si no fuera embotellada, ¿qué debe hacer la población? Mire, resulta que las familias estamos acostumbrados a consumir el agua, por ejemplo, que nos van a dar en los albergues en botella. Pero si yo tengo mi vaso que está contaminado, sucio, estoy volviendo a lo mismo, ¿me entiendes? Estoy consumiendo agua en un recipiente contaminado. Entonces debo mirar que esté los utensilios higiénicamente separados, cuidados, para que yo pueda consumir también los alimentos de manera adecuada, ¿no? Y además del cuidado con los utensilios, me imagino la higiene personal. Así es, la higiene personal, es decir, el lavado de manos, ¿no? Se dice que un adecuado lavado de manos puede evitar 5 diarreas en una persona y en un menor de 5 años, ¿se da cuenta? Entonces, ¿esto qué significa? Que los menores de 5 años, especialmente los niños en casa, deben desarrollar hábitos saludables adecuados. Lavarse las manos bien, con agua y jabón si es posible, secarse con toallas limpias y luego consumir los alimentos. Lo mismo las madres al preparar los alimentos deben lavarse las manos, al servir al niño también, inclusive después de atender a un niño menor de 1 año, de 2 años, cambiarle el pañal, debo lavarme las manos y estar manipulando los alimentos adecuadamente, ¿no? El principal es el manipuleo de los alimentos, ¿no? Muy bien, está muy claro. En zonas donde se han presentado desastres, inundaciones o mazamorras, el fenómeno que más se destaca es el de las aguas de la riada que se han mezclado con las aguas negras, es decir, las aguas de los desechos orgánicos de la población. Ante esa agua que está circulando por las calles, por las avenidas en algunos casos, y a la cual la población está expuesta, ¿qué podemos hacer? Miren, existen 3 formas de poder mejorar la calidad de agua, ¿no?, para el consumo. La principal es el hervido. Pero vuelvo a repetirles, de nada sirve que yo haga hervir el agua y luego use recipientes contaminados. Ahí debemos tener mucho cuidado en el almacenaje del agua para el consumo humano. La otra forma es preparar en envases plásticos transparentes el agua lo más claro que esté posible, exponerlos al sol durante 8 horas o si quiere todo el día, y al día siguiente podemos consumir ese agua que los rayos solares se ha demostrado que eliminan prácticamente el 99.9% de bacterias y gérmenes que están en el agua. Otra forma es el clorado, ¿no? Las pastillas que pueden ser en pastillas o en gotas de lo que se llama comúnmente lavandina, 3 gotas para 1 litro de agua, es dejar reposar entre 15 y media hora y ya es posible poder consumirlo, ¿no? Hemos hablado así de algunos detalles importantes que pueden ser también recomendaciones igual de valiosas para la población en el caso de las enfermedades diarreicas. ¿Qué pasa con las enfermedades respiratorias? ¿Cuáles son los grupos de la población más vulnerables a contraerlas en situaciones de desastre como las que estamos observando en varias regiones del país? Sí, miren, mucho depende la condición
inmunológica de la persona, ¿no? Lamentablemente, cuando ocurren este tipo de situaciones, existe un factor que no es controlado por nosotros, que es el estrés, ¿no? Estamos expuestos a una condición de estrés, de una emoción que nos preocupa y nos vuelve susceptibles también a poder contraer enfermedades. La desesperación, la que hemos visto en desesperación, muchos hogares, las escenas de llanto, y no la tragedia. Yo, que soy un niño menor, veo a mis padres con esta preocupación y también desarrollo el problema. Estoy susceptible, o sea, las defensas bajan, ¿no? Entonces, una situación de extremo estrés, como el que hemos observado en algunos casos, genera vulnerabilidad a una afección respiratoria. Imagínese esta situación en las edades extremas, menores de 5 años y mayores de 60, que prácticamente las condiciones de defensa son bajas, son menores que una persona, que un joven como usted, por ejemplo, ¿no? Entonces son más susceptibles a poder contraer enfermedades respiratorias, ¿no? Y bueno, los menores de 5 años prácticamente son los más vulnerables a poder contraer enfermedades. En ese caso, como en el ejemplo que teníamos de las enfermedades diarreicas, ¿cuáles son las recomendaciones que deberían aplicar, por una parte, las propias personas y familias y por otra, las autoridades? Mire, prácticamente se basa en la protección de nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, el abrigo. El abrigo, ¿no? Sin embargo, zonas altas del país. Así es. Sin embargo, hay zonas intermedias donde los niños y nosotros mismos no queremos usar un adecuado abrigo, si vale el término, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que es un lugar templado. Sin embargo, en las horas extremas, en la madrugada o al anochecer, hace bastante frío, ¿no? Debemos cuidarnos en cuanto al abrigo, ¿no? Por la condición física del ambiente puede causar enfermedades, ¿no? Además, que no olvidemos que generalmente las bacterias y virus están polulando a 1,20 m de manera continua, y más ahora que estamos viviendo en estos lugares donde ha habido riadas, estamos más propensos a poder aspirar, inhalar, ya sea por una persona infectada o un ambiente hacinado. Entonces debemos cuidarnos, ¿no? Es bueno que si hay una persona que está enferma, sea derivada inmediatamente a un centro de salud, ¿no? Principalmente si tiene fiebre, ¿no? Para que reciba atención adecuada. Otro de los casos que mencionaba al principio está vinculado, ya hemos hablado de las enfermedades diarreicas, de lo que significan las enfermedades respiratorias, de las picaduras de los mosquitos, especialmente en las zonas bajas, que desde luego pululan luego de un desastre que se presenta en una determinada zona. Ante esa circunstancia, ¿qué hacer? Miren, antes se pensaba exterminar al mosquito, ¿no? Pero al vector, pero ahora se ha visto que es muy difícil, ¿no? Entonces lo que prima aquí es la prevención, ¿no? Nosotros en el lugar donde vivimos debemos evitar que hayan acúmulos de agua donde vayan a proliferar mosquitos, donde vayan a anidarse y desarrollar larvas y mosquitos, ¿no? Esto principalmente para las enfermedades relacionadas con el dengue, el zika y la chikungunya, en las zonas subtropicales y tropicales, ¿no? Es bien importante la actitud que tome la persona, la familia, el padre, la madre, ¿no? Buscar los criaderos y eliminarlos, ¿no? Luego, en las zonas ya cerca colindando a los ríos y demás, hay proliferaciones de criaderos de mosquitos naturales, ¿no? Ahí debemos tomar mucha prevención en cuanto al usar ropas que tengan, o más bien la piel no muy expuesta. Cubrir la piel vector, lo más así posible. es, ¿no? Hay también repelentes que se pueden usar, ¿no? Hay formas de repeler el mosquito que usan las comunidades, ¿no? Hacen humos que puedan aislar a los mosquitos y demás. Cada región conoce muy bien, pues eso es poner en práctica. Otros usan mosquitero, que es una forma muy buena de poder crear una barrera entre la persona y el vector, ¿no?
Y bueno, le puedo decir de manera general, la forma más importante de poder evitar estas enfermedades infecciosas es que haya una buena alimentación, ¿no? En este periodo principalmente de desastre debe mantenerse un régimen alimentario adecuado para que no bajen más las defensas propensas a lo que estamos viviendo, ¿no? Alrededor del lugar donde nos encontramos. Y esa es seguramente una de las razones por las que las autoridades y las iniciativas particulares impulsan campañas de recolección de alimentos, recolección de ropa, para justamente preservar la salud de los afectados y evitar que bajen sus defensas a niveles que puedan ser críticos y vulnerables a una infección. Usted tiene aproximadamente 16 años de experiencia en enfermedades vectoriales. Estas inundaciones se repiten casi en el mismo periodo, año tras año en el país. ¿Cuál es la gestión que recuerda que haya tenido características más críticas en la presencia de enfermedades o en el brote de epidemias a raíz de estos desastres? Bien, mire, hemos vivido el 2014, en esta misma época, ha habido una inundación muy general en la Amazonía boliviana, donde la parte norte de Santa Cruz y la parte baja del Beni ha sido afectada hasta Pando. Muchas comunidades han sido prácticamente desalojadas de su lugar, ¿no? Se habla de 50 años más o menos de antecedente que ha vivido el país un similar acontecimiento en la zona amazónica. Y bueno, donde le podría comentar lo siguiente, ¿no? Como subió el agua, ha habido una dispersión general de los criaderos de mosquitos que tiene la Amazonía boliviana, y esto ha hecho que baje de manera súbita los casos, principalmente enfermedades como la malaria y otras vectoriales, ¿no? Principales de la zona amazónica. Sin embargo, unos meses después, cuando el agua empezó a bajar, se han formado criaderos naturales, donde ha habido una proliferación muy grande de mosquitos, y entre esos podríamos comentarle que ha habido un ascenso de casos en malaria en la zona amazónica. Todavía se ha vivido hasta fines del 2016. Luego se ha también han habido brotes y ha introducido más bien a nuestro país el famoso chikungunya y el Zika, esos años, justamente por el lado brasilero, Guayaramerín y demás, con el lado brasilero y Bolivia. Y bueno, han empezado a desarrollar este tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? El año 2014, en su experiencia entonces más crítico ante este fenómeno. Sí. De acuerdo a los servicios de los organismos especializados, aún no hemos llegado a niveles alarmantes o por encima del promedio de los últimos años en esta gestión 2018. Ojalá desde luego no se sobrepasen para que el desastre no sea mayor. Otra consulta, en este caso relacionada a cuáles son las regiones más vulnerables a la presencia de infecciones. Se trata de las regiones bajas, como por ejemplo las localidades del departamento del Beni, o las altas, como el caso de Tupiza. Miren, la ventaja de nuestro país es, como le comento, tan diverso que hace que haya este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es más propenso el desarrollo de enfermedades infecciosas en las áreas tropicales y subtropicales, ¿no? Por las altas temperaturas. Así es, ¿no? Por las altas temperaturas no solamente proliferan los vectores, sino también las bacterias, ¿no? Los virus, los parásitos. Entonces, es más fácil que desarrollen en estos lugares que en los climas fríos, en los climas altos, ¿no? Entonces, la zona donde actualmente vivimos es intermedia, ¿no? Puede o no haber desarrollo de este tipo de vectores, virus o parásitos, ¿no? En esta región. Entonces, es algo a nuestro favor. Sin embargo, entre este contexto, un rol muy importante juega la prevención que pueda asumir la familia, el entorno, el núcleo familiar, ¿no? Prevenir. Y bueno, no esperar a que pasen muchas horas. Cuando hay el primer signo de una enfermedad infecciosa es la fiebre. Cuando hay fiebre en un miembro de mi familia, debo inmediatamente buscar ayuda.
para que haya una atención muy importante adecuada. El síntoma de la fiebre o la temperatura, como la llamamos comúnmente en las familias, una señal muy sensible de alerta. Ante este panorama de desastres y ante la presencia de epidemias o de casos por encima de los números normales, ¿el sistema de salud pública en el país está preparado para atender esta contingencia o tenemos deficiencias que ponen en riesgo a la población que quizás no tenga el tratamiento adecuado? Mire, el país está preparado. Puedo mencionarle que existen normas y políticas de salud que están muy bien establecidas, que los departamentos los implementan a través de las sedes y los municipios los ejecutan a través de los servicios de salud que tienen. Lamentablemente, ninguno puede prever que ocurra en un área este tipo de desgracias, ¿no? Sin embargo, si el área de salud, llámese gerencia de red, coordinación de red o departamento, implementa las políticas que tiene nuestro país, con mucha responsabilidad van a controlar los problemas que puedan desarrollar este tipo de desgracias. ¿Cuál podría ser el peor escenario que ojalá no llegue en nuestro territorio en cuanto a consecuencias por las inundaciones? Tal vez una epidemia. ¿De qué tipo? ¿A qué riesgo estamos más cercanos de llegar? Mire, pienso que puede desarrollar fácilmente una epidemia respiratoria en esta zona de Cochabamba y Tupiza. Es un clima subtropical que tienen estas zonas y bueno, si se mantiene las lluvias a este ritmo en las zonas amazónicas, ¿no?, o bajas, es posible que puedan haber también brotes o casos índices y brotes y epidemias también de enfermedades vectoriales como ser el dengue, la chikungunya, el Zika y también la malaria en la parte amazónica. Por las investigaciones y los estudios que usted ha realizado, decíamos hace algunos instantes que año tras año se presentan este tipo de inundaciones. En su campo médico, por esa experiencia profesional que mencionaba, ¿existe una mayor tendencia a que se multipliquen los factores de riesgo y los problemas gestión tras gestión, o tenemos más bien una tendencia decreciente? Estamos en una fase de control en este momento, ¿no? Pese a estos acontecimientos geológicos, estamos en un momento de control. Sin embargo, el rol que, como le vuelvo a repetir, ¿no?, la actitud que tome la persona puede hacer que se desencadene o se descontrole el número de casos, ¿no? Si una persona está con fiebre mucho tiempo, fácilmente va a propagar el problema entre otras personas, ¿no? Entonces, la recomendación básica es que al primer síntoma de fiebre, uno debe buscar atención para ponerle fin al problema de salud que está llevando. Puede ser respiratorio, puede ser diarreico o puede ser vectorial, ¿no? Puede ser dengue, una enfermedad viral, ¿no?, relacionada al mosquito, o una enfermedad en la zona de la parte del Beni y Pando, puede ser la malaria. Entonces existen tratamientos específicos para cada una de las enfermedades que el Ministerio garantiza. El Ministerio de Salud garantiza el acceso al tratamiento. Una recomendación que la formuló hace algunos instantes, desde luego no está por demás reiterarla. Así es. Hemos hablado hasta ahora de las zonas afectadas por los desastres que generalmente, salvo algunas excepciones, se ubican en el área rural. Pero en esta época de intensa lluvia, de riesgos en el área urbana, ¿qué recomendaciones se puede formular a las personas que viven precisamente en las ciudades para evitar problemas con su salud? Mire, es muy difícil describir lo que viven las familias, ¿no? Pero debemos tratar de conservar la calma, ¿no? Y buscar la forma de tener un lugar donde uno pueda desarrollar las actividades cotidianas. Me refiero a un escenario o un ambiente donde voy a vivir,
¿no? Y este ambiente donde voy a vivir, llámese un albergue, una casa de un familiar, o una escuela, qué sé yo, un lugar donde la municipalidad lo dispone, debemos buscar que tenga las condiciones básicas de salud, ¿no? Es decir, acceso a agua, acceso a la alimentación, ¿no? Acceso a los servicios básicos, que es fundamental, ¿no? Todo debe tener su lugar. Entonces esto va a hacer que, y eso los niveles de emergencia de cada municipio, sector de salud y demás los implementan. El problema es que la persona no lo aplica, ¿no? La familia no lo aplica, no usa, si prefiere ir a otro lado y demás, ¿no? Tienen su disposición de basuras en un lugar, hay una disposición de desechos naturales, ¿no? Inclusive de saneamiento básico. Entonces a esos lugares debemos acudir. El momento en que yo rompo esa cadena lógica de disposición de los desechos, ya estoy entrando a contaminar. Entonces hay, a manera de síntesis, ya llegando al final de la entrevista, una responsabilidad compartida. En una situación de desastre, la responsabilidad del gobierno central, de los gobiernos subnacionales y de los municipios, pero también la responsabilidad de las personas y de las familias en las zonas de desastre, con las recomendaciones que usted ha destacado. Algo más que debamos mencionar a nuestra audiencia que no hayamos tocado en los últimos minutos y que sea valioso como consejo en esta circunstancia difícil que vive gran parte del país. Mire, yo puedo comentarle como una, no anécdota, ¿no?, sino una experiencia, leyendo la Biblia en Deuteronomios. Habían muchas personas que caminaban como errantes en los desiertos. Eran tribus organizadas, y estas tribus tenían leyes o normas, ¿no?, que ahora pueden ser aplicadas para nosotros, donde prácticamente daban consejos para poder cuidar la salud pública. Por ejemplo, le voy a citar algunos. Mire, por ejemplo, decían, si tú vas a hacer una necesidad biológica, es decir, a hacer una deposición, ¿no?, de heces, vas a tapar el lugar y vas a poner una estaca. Así dice, ¿no? Y entonces, ¿qué te mostraba eso, ¿no? Que había un orden, que había un lugar donde estaba destinado para hacer la necesidad biológica. ¿Se da cuenta? Entonces, el momento en que las personas rompían ese ciclo, esa instrucción, entraban en enfermedades o en epidemias. Un ejemplo que sigue siendo válido y sigue siendo paradigmático en cualquier circunstancia. Imagínese. Dos conceptos: la organización, lo mencionaba ya usted, y también la responsabilidad. Así es. Doctor Herbert Ortiz Vázquez, médico salubrista, muchas gracias por su presencia en Hora 23. Estaremos realizando el seguimiento correspondiente de este crítico panorama que se presenta en el país, y ojalá las recomendaciones hayan sido escuchadas, sean atendidas y fundamentalmente asumidas por la gente. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que esté bien, muy buenas noches. Y el momento ahora de cerrar el programa. De mi parte, nos encontraremos en algunos instantes para ese cierre, pero antes, Paola y sus palabras.